Y ayer la Asociación de Aseguradora en México reportó que se han detectado mucho más robos de vehículo cada vez. Algo se tiene que hacer al respecto. Escuchemos la información. El robo de autos asegurados en el primer semestre de este año aumentó 31% en comparación con los primeros 6 meses del año anterior, pasando de 32.624 a 42.755. Esta es la cifra más alta en el país que se ha dado en 28 años, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS. Son los datos históricos más altos y nosotros llevamos estadística de robo de vehículos más o menos desde el año 89. Tan solo del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017, a nivel nacional se registraron 81.125 autos hurtados. Encabezando esta lista, el Estado de México con 23.524, seguido de Jalisco con 10.719. Del total se han recuperado 29.160 a nivel nacional y en la Ciudad de México 3.252 de los 10.034. El director de Autos y Daños del AMIS, Luis Álvarez, indicó algunas medidas preventivas. Por no estar chateando, no dejar una distancia prudente contra el coche que está delante de nosotros, el siempre estar alerta, el ver qué tipo de personas hay alrededor para tratar de tener salidas, el no estar básicamente distraídos para no ser objeto de algún susto, porque normalmente los delincuentes lo que buscan es gente que les pueden dar la sorpresa. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.